Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Encontramos una vez más en este espacio que llamamos la trinchera liberal. Hay ideas tan profundamente arraigadas que ya dejamos de interrogarlas, de cuestionarlas. Las repetimos como si fuéramos un loro, con una naturalidad con que pronunciamos nuestro nombre o aceptamos la salida del sol cada mañana. Y una de ellas es la afirmación de que el Estado somos todos. Se escucha en los discursos de los gobernantes, en los programas educativos, en los medios de comunicación y en innumerables debates públicos. Se presenta como una verdad evidente, casi moral, de esas que parecerían estar por encima de toda discusión. Sin embargo, basta formular una pregunta sencilla para advertir que esa frase encierra una contradicción difícil de resolver. Si el Estado somos todos, ¿por qué existe una institución con poder para obligarnos a hacer aquellos que no hemos decidido? ¿Por qué pagamos impuestos bajo amenaza de sanción? ¿Por qué una minoría administra recursos que no le pertenecen y dicta normas cuya observancia resulta obligatoria para la mayoría? Si realmente el Estado fuera idéntico a la sociedad civil, no existiría diferencia entre quien manda y quien obedece, entre quien recauda y quien paga, entre quien legisla y quien soporta las consecuencias de esas leyes. Las dos afirmaciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, por el principio de no contradicción. O el Estado somos todos, o el Estado constituye una organización distinta de la sociedad civil que ejerce poder sobre ella. No existe una tercera posibilidad. La enorme eficacia de esta consigna reside precisamente en que evita esa pregunta. No pretende demostrar nada, busca que dejemos de pensar en ello. Como ocurre con los mejores eslóganes políticos, su fuerza no proviene de su rigor lógico, sino de su constante repetición. Una idea repetida durante décadas termina adquiriendo apariencia de verdad. Con el tiempo, deja de discutirse y comienza simplemente a asumirse. Pero la historia demuestra que las instituciones políticas no surgieron espontáneamente ni existieron siempre bajo la forma que hoy conocemos. El Estado moderno no es una consecuencia inevitable de la vida en sociedad, es una construcción histórica, fruto de determinadas circunstancias políticas, jurídicas y filosóficas. Comprender cómo nació permite comprender también por qué fue necesario elaborar un relato destinado a justificar su autoridad y su existencia. Porque toda estructura de poder necesita legitimarse. Ningún poder puede sostenerse indefinidamente únicamente mediante la fuerza. La coerción permanente resulta costosa, genera resistencia y termina debilitando incluso al gobernante más poderoso. Mucho más eficaz es lograr que quienes obedecen consideren natural esa obediencia. Cuando una población deja de preguntarse por qué debe someterse y comienza a creer que hacerlo constituye simplemente el orden normal de las cosas, el poder ha alcanzado su máxima perfección. Las grandes transformaciones políticas de la historia no consistieron únicamente en conquistar territorios o derrotar ejércitos. Consistieron sobre todo en conquistar las ideas, las mentes. Quien logra definir la palabra termina moldeando la manera en que la sociedad comprende la realidad. Eso explica que el lenguaje político esté lleno de expresiones cuidadosamente elegidas: bien común, interés general, voluntad popular, justicia social, solidaridad, derechos sociales. Son conceptos que poseen una enorme fuerza emocional, aunque con frecuencia carezcan de un significado preciso. Funcionan porque generan adhesión antes incluso de que el ciudadano se detenga a examinarlos críticamente. La expresión "el Estado somos todos" pertenece exactamente a esa categoría. Observemos un ejemplo cotidiano. Cuando una persona dona voluntariamente dinero para ayudar a una familia necesitada, nadie dice que el Estado ha sido solidario. Se reconoce que ha sido un individuo quien decidió libremente prestar ayuda. Sin embargo, cuando ese mismo dinero es recaudado obligatoriamente mediante impuestos y posteriormente redistribuido por una burocracia estatal, el mérito suele atribuirse al Estado. Curiosamente, quienes aportaron los recursos desaparecieron del relato, y la institución que los administró pasa a ocupar el centro de la escena. Y esto la diferencia no es menor. La solidaridad presupone libertad.
Un acto realizado bajo amenaza deja de ser propiamente voluntario. Podrá ser legal, conveniente o incluso necesario según determinadas concepciones políticas, pero ya no constituye una decisión espontánea de quien entrega sus recursos. Y esta simple observación permite distinguir dos realidades que con frecuencia se confunden deliberadamente. La primera es la sociedad, que es el conjunto de personas que producen, trabajan, comercian, cooperan, crean riqueza, fundan empresas, sostienen familias, desarrollan asociaciones y establecen relaciones libres entre sí. Esa es la sociedad civil. Y la segunda es el Estado, que es la organización política que posee el monopolio de dictar normas obligatorias, el monopolio de la fuerza, de la coerción dentro de un territorio determinado, y que puede recaudar además tributos. Ambas interactúan constantemente, pero no son la misma cosa. Cuando un comerciante abre cada mañana su negocio, cuando un agricultor cultiva la tierra, cuando un médico atiende a un paciente o un camionero transporta mercancías, están generando bienes y servicios que enriquecen a toda la comunidad. Esa actividad existe antes y al margen del aparato estatal. Es la sociedad civil actuando por iniciativa propia y beneficiando al interés general. El Estado, en cambio, no produce riqueza en sentido económico, solamente administra parte de la riqueza previamente creada por otros. Puede hacerlo con mayor o menor eficiencia, con mayor o menor justicia, pero su existencia depende necesariamente de que alguien produzca primero aquello que después será objeto de recaudación, regulación o redistribución. Entonces, confundir ambas dimensiones, el Estado con la sociedad civil, produce consecuencias intelectuales profundas. Cuando identificamos al Estado con la sociedad, terminamos creyendo que cualquier crítica dirigida al Estado constituye un ataque a la sociedad en sí misma. Cuestionar el crecimiento del aparato estatal parece entonces equivalente a cuestionar la convivencia, la cooperación o incluso la solidaridad entre las personas. Esa identificación constituye uno de los mayores triunfos retóricos de la política moderna. Sin embargo, basta observar la experiencia histórica para advertir que las sociedades existieron mucho antes que los estados contemporáneos. Las personas comerciaban, celebraban contratos, resolvían conflictos, fundaban ciudades, establecían universidades y desarrollaban instituciones de ayuda mutua siglos antes de la aparición del Estado soberano, tal como hoy lo conocemos. La sociedad no nació del Estado, fue exactamente al revés. El Estado nació dentro de las sociedades que ya existían. Comprender esta diferencia constituye el primer paso para analizar el verdadero origen del poder político moderno. Porque la gran pregunta no es si toda sociedad necesita organización. Eso resulta evidente. La cuestión verdaderamente importante es otra. Cómo una determinada forma de organización consiguió identificarse con la sociedad misma hasta el punto de convencer a millones de personas de que obedecer al Estado equivale, en realidad, a obedecerse a sí misma. La respuesta comienza en la Italia del Renacimiento, cuando un pensador florentino cambió para siempre la forma de comprender el poder político. Cuando hoy hablamos del Estado, solemos imaginar una institución que ha existido desde siempre. Sin embargo, durante gran parte de la historia occidental no existió el Estado en el sentido moderno del término. Había reinos, ciudades, señoríos e imperios, pero el poder descansaba principalmente en relaciones personales de fidelidad entre reyes, nobles, clero, ciudades y comunidades. El gran cambio comenzó en 1513, cuando Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. Más allá de las controversias que rodean su obra, con aquella frase de que el fin justifica los medios, Maquiavelo introdujo una idea decisiva. El poder ya no debía entenderse como algo ligado exclusivamente al gobernante, sino como una estructura política permanente, capaz de sobrevivir a quienes la ocupaban. Hasta entonces, la muerte o caída de un rey podía alterar profundamente el orden político. Con la nueva concepción,
los gobernantes podían sucederse unos a otros mientras la organización permanecía intacta. Lo importante ya no era el príncipe, sino el Estado. Esta fue una transformación trascendental. Quien llegaba al poder dejaba de construirlo desde cero. Heredaba una estructura ya organizada: leyes, funcionarios, impuestos, tribunales, ejército y una población acostumbrada a obedecer. Los gobernantes pasaban, el aparato de poder permanecía. Maquiavelo comprendió, además, que ningún régimen podía sostenerse únicamente por la fuerza. La violencia sirve para conquistar un territorio, pero resulta insuficiente para conservarlo. El poder solo alcanza estabilidad cuando los propios gobernados aceptan como natural la existencia de una autoridad superior. Por eso, toda estructura política necesita legitimarse. No basta con disponer de ejércitos o tribunales. También debe construir un relato que haga parecer normal la obediencia. Cuando las personas dejan de preguntarse por qué obedecen y comienzan a considerar el poder como parte del orden natural, el Estado ha alcanzado su mayor fortaleza. La sociedad siempre ha necesitado organización. Lo verdaderamente novedoso fue presentar una forma específica de organización, el Estado moderno, como si fuera la única posible. Con el tiempo, esa identificación se volvió tan profunda que muchas personas dejaron de distinguir entre la sociedad y el propio Estado. Y hoy, décadas y décadas después, en Uruguay, nuestras mentes no pueden entender ni comprender la existencia al margen del Estado. Y no lo pueden comprender porque no conocen la historia, esta historia que yo quiero mostrarles a ustedes, de que el Estado por miles de años nunca existió y que hubieron otras organizaciones políticas que de alguna manera ordenaban la sociedad. El Estado fue un invento que comienza con Maquiavelo. Sin embargo, faltaba todavía responder una pregunta que era vital. ¿Por qué debía considerarse legítima esa autoridad superior? La respuesta llegaría pocas décadas después de la mano del jurista francés Jean Bodin, quien daría al Estado el fundamento jurídico que necesitaba mediante un concepto destinado a marcar toda la política moderna. Y esa respuesta era la soberanía. Si Maquiavelo explicó cómo construir una estructura permanente de poder, todavía quedaba esta pregunta fundamental: ¿por qué había que obedecer esa estructura? Y la respuesta llegó en 1576, cuando el jurista Bodin publicó los 6 libros de la República e introdujo uno de los conceptos más influyentes de la política moderna: la soberanía. Bodin definió la soberanía como un poder absoluto, perpetuo e indivisible. Absoluto porque no reconoce ninguna autoridad superior dentro del territorio. Perpetuo porque sobrevive a los gobiernos y a quienes ejercen el poder. E indivisible porque no puede fragmentarse sin poner en riesgo la unidad del Estado. Con esta teoría, el Estado dejó de ser una autoridad entre muchas para convertirse en la autoridad suprema, cuasi religiosa, sagrada. Durante siglos, el poder había estado repartido, como dijimos, entre reyes, nobles, ciudades, gremios y la Iglesia. La soberanía eliminó ese pluralismo al concentrar toda la autoridad política en un único centro de poder. Esta idea marcó un cambio definitivo. Ya no era el gobernante quien legitimaba al Estado, sino el Estado quien legitimaba al gobernante. Los reyes podían morir, los gobiernos cambiar y las dinastías desaparecer, pero la estructura soberana permanecía intacta. Originalmente esa autoridad suprema encontraba su fundamento en el derecho divino, el poder provenía de Dios. Con el tiempo,
Las revoluciones liberales sustituyeron ese fundamento religioso por la soberanía popular. Sin embargo, la estructura jurídica apenas cambió. El titular simbólico del poder dejó de ser Dios para convertirse en el pueblo, pero la soberanía siguió siendo presentada como un poder único, superior e indivisible. Aquí aparece una de las grandes paradojas de la política moderna. Si la soberanía pertenece al pueblo, éste solo la ejerce de forma directa en el momento de votar. Una vez constituidas las autoridades, el poder vuelve a concentrarse en las instituciones del Estado, que gobiernan en su nombre. Por ello, las revoluciones modernas no eliminaron la idea de soberanía concebida por Bodin, simplemente cambiaron el relato que la justificaban. Donde antes se decía que el poder descendía de Dios, comenzó a afirmarse que ascendía, desde el pueblo, de abajo hacia arriba. Pero en ambos casos permanecía la misma idea esencial, la existencia de una autoridad suprema cuyo poder prevalece sobre cualquier otro dentro del territorio. La teoría entre Maquiavelo y Bodin estaba completa. Solo faltaba convertirla en el nuevo orden político de Europa. Y ese paso llegaría en 1648 con la Paz de Westfalia, que consolidaría definitivamente el modelo del Estado moderno. Westfalia. Las ideas cambian el mundo, pero solo cuando encuentran instituciones capaces de convertirlas en realidad. La teoría de la soberanía, formulada por Jean Bodin, necesitaba una estructura política que la hiciera efectiva. Y como dije, esa oportunidad llegó en 1648, con la firma de la Paz de Westfalia. Tradicionalmente se enseña que aquel tratado puso fin a la guerra de los 30 años. Es cierto, pero esa explicación resulta insuficiente. Su verdadera trascendencia fue otra. Inauguró un nuevo orden político internacional basado en estados territorialmente delimitados, jurídicamente soberanos y mutuamente reconocidos. Desde entonces, el mapa político de Europa comenzó a organizarse alrededor de una idea que hoy nos parece natural, pero que entonces constituía una auténtica revolución. Cada territorio debía tener un único poder supremo, y ese poder no reconocería ninguna autoridad superior dentro de sus fronteras. Había nacido el Estado-nación moderno. Antes de Westfalia, Europa era un entramado extraordinariamente complejo de jurisdicciones superpuestas. Un mismo territorio podía estar sometido simultáneamente a la autoridad de un rey, de un príncipe, de un señor feudal, de un obispo, de una ciudad libre. Los límites políticos eran difusos y cambiaban constantemente como consecuencia de matrimonios dinásticos, pactos, herencias o guerras. La autoridad no era uniforme, sino fragmentada. Westfalia transformó esa realidad. Por primera vez comenzó a consolidarse la idea de que cada territorio debía quedar bajo el control exclusivo de un único soberano. Las fronteras dejaron de ser simples zonas de influencia para convertirse en límites jurídicos precisos. Dentro de ellas solo podía existir un monopolio legítimo de la fuerza, una sola autoridad política y un único orden jurídico superior. Aquella transformación alteró profundamente la relación entre el individuo y el poder. Hasta entonces, la pertenencia política dependía en gran medida de vínculos personales, contratos de vasallaje, privilegios locales o relaciones comunitarias. La lealtad era, sobre todo, una relación entre personas. Después de Westfalia, la lealtad comenzó a dirigirse hacia una institución abstracta, el Estado. Ya no importaba tanto quién gobernaba. Lo verdaderamente importante era que existía una estructura permanente cuya autoridad se imponía sobre todos los habitantes del territorio. Los gobernantes podían sucederse unos a otros. El Estado permanecía inalterado. Con ello nació una nueva forma de comprender la ciudadanía. El individuo dejó de ser simplemente miembro de una comunidad para convertirse en sujeto permanente de un Estado. Sus derechos, sus obligaciones, sus impuestos, su servicio militar, su nacionalidad e incluso buena parte de su identidad jurídica comenzaron a depender del territorio en el que había nacido. Este cambio produjo una consecuencia decisiva, el monopolio de la coerción.
A comienzos del siglo XX, el sociólogo alemán Max Weber definiría al Estado como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. Su definición no describía una anomalía, simplemente sistematizaba un proceso iniciado varios siglos antes. El Estado moderno, el que conocemos hoy, ya no era una autoridad entre muchas, era la autoridad. Solo él podía imponer normas obligatorias, recaudar impuestos de manera coactiva, organizar ejércitos permanentes, administrar justicia en última instancia, y solo él podía ejercer legítimamente la violencia cuando considerara necesario hacerlo. La paradoja es evidente. Mientras el poder del Estado aumentaba de manera extraordinaria, el discurso político comenzó a insistir cada vez más en que ese poder pertenecía al pueblo. Increíble. Aquí aparece una de las operaciones intelectuales más brillantes de la modernidad. Durante siglos, los monarcas justificaban su autoridad afirmando que gobernaban por voluntad divina. La obediencia encontraba su fundamento en Dios. Con la llegada del constitucionalismo y de las revoluciones liberales, ese argumento perdió fuerza. Sin embargo, la estructura del poder no desapareció. Lo único que cambió fue el relato que la legitimaba. Donde antes se decía, obedece, porque Dios ha otorgado el poder al rey, ahora comenzó a decirse, obedece, porque el poder pertenece al pueblo, y el Estado actúa en su nombre. La diferencia parece enorme. En realidad, la continuidad resulta mucho mayor de lo que suele admitirse. En ambos casos existe una autoridad superior cuyas decisiones obligan a todos. En ambos casos, el individuo queda sometido a una estructura política que no controla directamente. Y en ambos casos, la legitimidad descansa sobre una idea abstracta que difícilmente puede verificarse en la práctica. La gran innovación consistió en lograr que el ciudadano identificara esa estructura con su propia voluntad. De ahí proviene la célebre afirmación de que el Estado somos todos. No se trata simplemente de una expresión retórica, constituye el fundamento psicológico sobre el que descansa buena parte de la legitimidad contemporánea. Porque si el Estado somos todos, cualquier decisión estatal aparece como una decisión colectiva. Los impuestos dejan de percibirse como una extracción impuesta por una organización política y pasan a presentarse como una contribución de que la sociedad se realiza a sí misma. Las regulaciones ya no parecen mandatos de una burocracia excesiva, intolerante, sino normas que el propio pueblo se dicta. Incluso las restricciones a la libertad individual pueden justificarse afirmando que en realidad uno no obedece a otros, sino que se obedece a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. Esta identificación elimina al responsable visible del poder. Cuando un rey imponía un tributo, todos sabían quién lo exigía. Cuando un dictador perseguía a sus opositores, todos podían señalar al responsable. Pero cuando el Estado democrático adopta una medida impopular, o que perjudica a la sociedad, la respuesta suele ser diferente. Lo decidió la democracia, decimos. Lo decidió el Parlamento, y si lo decide el Parlamento debe estar bien. Lo decidió la voluntad popular. Y entonces el poder deja de tener rostro. Se transforma en una entelequia, en una abstracción diluida, fluida, intangible. Y precisamente por eso resulta mucho más difícil cuestionarlo. Llegamos así a una distinción fundamental que con frecuencia se pasa por alto. No es lo mismo hablar de democracia que hablar de Estado democrático. La democracia, entendida en sentido estricto, hace referencia a una forma de participación política. El Estado, en cambio, es una estructura permanente de poder dotada del monopolio de la coerción. Cuando ambas expresiones se combinan, el adjetivo no modifica la naturaleza del sustantivo. Un Estado democrático sigue siendo un Estado. Lo único que cambia es el procedimiento mediante el cual se designa quienes ejercerán temporalmente el gobierno de esa estructura. Las elecciones pueden alterar los gobernantes, pero no alteran necesariamente la naturaleza del aparato estatal.
La estructura de opresión permanece incolume, a pesar de las urnas. Por eso, a lo largo de los últimos siglos, monarquías, repúblicas, dictaduras y democracias han compartido una característica común. Todas han conservado la idea de un Estado soberano, dotado de autoridad suprema sobre el territorio y sobre quienes viven en él. Las etiquetas cambian, pero la estructura siempre permanece. El mayor triunfo del Estado moderno no consistió en monopolizar la fuerza, recaudar impuestos o dictar leyes. Eso es un efecto, una consecuencia. Todo eso ya lo había hecho otros poderes antes. Su verdadera innovación fue mucho más sutil. Logró que el individuo dejara de percibir la diferencia, la distancia entre quien gobierna y quien es gobernado. Transformó una relación de poder en una relación de identidad, casi amistosa. Ya no fue necesario decir obedece porque yo mando. Bastó con convencer al ciudadano de que al obedecer al Estado se estaba obedeciendo a sí mismo. Esa fue la gran revolución política de la modernidad. Es el individuo poniéndose alegremente sus propias cadenas. Es una persona que se ha convertido en un esclavo satisfecho. Es una mente que está inundada del parásito mental estatista y del cual todos los uruguayos deberíamos sanar. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río